tal? Soy Carla Siller, bienvenidos a Visión Empresarial, un espacio donde semana a semana les traemos información de valor a todos aquellos que están queriendo emprender o que ya cuentan con un negocio propio. Esta semana vamos a continuar con las historias de emprendimiento y para esto tengo un invitado que ha sido un caso de éxito. Es un empresario que tiene ya una empresa con mucho éxito, pero bueno, él inició desde joven emprendiendo. Él a los 17 años se enlistó en la Marina, se graduó con honores tanto de la Heroica Escuela Naval Militar como de la Escuela Naval, de Aviación Naval, perdón, y él desde muy joven empezó a leer libros de negocios, le interesaron los negocios, empezó con el multinivel. Incluso también participó en un proyecto minero, pero cuando tenía 30 años decidió retirarse de la Marina y dedicarse al 100% en una empresa que él fundó junto con su esposa. Es una empresa inmobiliaria que se llama Lea Inmobiliaria. Y el día de hoy, bueno, pues se dedica 100% de su tiempo a esto y él es el director general de Lea Inmobiliaria. Quiero presentarles a Gibran Carballo. ¿Cómo estás, Gibran? Encantado, Carla. Muchas gracias. Gracias. Y muy honrado además de estar contigo. No, al contrario, el honor es mío. Muchísimas gracias, Gibran. Y bueno, pues yo quisiera que me cuentes un poquito acerca, un poquito más de ti. ¿Cómo fue que, bueno, tú te enlistaste en la Marina, empezaste con una carrera militar, pues bastante buena, ¿no? Ahí estabas, ascendiendo y de pronto el giro, de pronto te dio esta cosquillita de iniciar en los negocios. ¿Cómo fue? Cuéntame. Mira, te lo cuento y lo trato de resumir para no darle mucha vuelta, pero a mis 17 años, como bien lo comentas, yo me decido por cuenta propia enlistarme en la Marina. Yo crecí en Veracruz, en ese tiempo vivía yo en Veracruz, entonces el contacto que tenía es mucho más visible la Marina ahí en Puerto, ¿no? Claro. Porque pues, ahí está la Escuela Naval. Entonces decidí hacerlo porque siempre he sido como me ha llamado mucho la atención el tema de la disciplina y los retos. Yo lo vi como un gran reto y fue un gran reto, por supuesto. Sin embargo, a mis 17 años pues todavía no sabía muy bien como por dónde iba la cosa. 3 años después, estando todavía en la Heroica Escuela Naval Militar en Anton Lizardo, Veracruz, empiezo a leer libros de emprendimiento. Mi primer libro, Robert Kiyosaki, El Padre Rico, Claro. Padre Pobre, que llega a mis manos afortunadamente por un regalo muy atinado de una tía que me estima bastante. Y eso fue, eso pues como le decimos, ¿no? Me voló los sesos y empecé a buscar apasionadamente libros empecé a buscar lecturas de finanzas y de negocios. Y estando todavía ahí, a mis 20 años en la Marina, decido, o sea, lo tomo firmemente esa decisión de decir, bueno, listo, termino mi carrera, cumplo con los años que tengo que cumplir por contrato con la Marina, porque ahí firmamos un contrato riguroso de tiempo, y eso se cumplió a mis 30 años. Entonces, de mis 20 a mis 30, yo estuve estando en la Marina buscando proyectos con mucha hambre, o sea, proyectos de emprendimiento. Mencionaste algunos de ellos, y eso me fue dando las herramientas y las bases para que a mis 30, sin titubear, hiciera el cambio de vida a dejar completamente la Marina, quemar los barcos, como le dicen, y aventarme al emprendimiento. Oye, pero bueno, ¿cuánto tiempo pasó de que cumpliste 30 años y que te retiras de la Marina? ¿Cuánto tiempo pasó desde que leíste ese libro que te prendió algo en ti a que te pudiste retirar? 10 años exactamente. 10 años Sí, exactamente. porque a los 20 años fue que yo leí ese libro, y a mis 30, o sea, todo se alineó. Todo se alineó porque a mis 30 años se cumplía mi tiempo de servicio y era mi meta. O sea, yo quería empezar mis 30 ya no siendo empleado, sino con una libertad y una visión mucho más amplia, que en este caso los negocios te lo permiten. Claro. En ese momento, cuando tenías 20 años, ¿qué es lo que te imaginabas? ¿Cómo visualizabas que iba a ser tu vida de emprendedor? Te voy a decir qué fue lo que más me llamó la atención y lo que me sigue llamando la atención ahora. Soy un hombre muy apasionado, entonces cuando me enfoco en un proyecto lo hago con mucha pasión, que ese es mi caso. Pero te voy a decir en una palabra o sea, qué me inspiró y cómo me veía.
me veía libre. Ok. Libre en tiempo. O sea, tener la libertad de tomar mis decisiones, de estar aquí contigo hoy porque lo quise y lo agendamos sin depender de nadie. Si bien estuve yo prácticamente 15 años dentro de la Marina como piloto aviador y también estuve en barcos de guerra, ahí algo que de verdad aprendí a valorar fue la libertad. Es un trabajo muy demandante, como se lo podrán imaginar. Y bueno, yo ya tenía una niña chiquita. Mi hija Lea, la primogénita, cuando yo me retiré tenía 1 año y medio, casi 2, pero el primer año no me vio, no me conocía. O sea, me vio muy poquito porque me tocó una época muy fuerte con muchos vuelos y por temporadas muy largas. Entonces, eso fue nada más como la gota que derramó el vaso. Que ya estaba muy decidido, además. Claro, claro. Oye, y dime una cosa, cuando tú empiezas a emprender tus proyectos, porque bueno, lo primero que tú me comentabas que habías emprendido era un negocio multinivel. ¿Qué fue lo que te llamó la atención de ese negocio multinivel? ¿Cuál fue la razón por la que te decidiste por ese negocio? ¿En qué consistía ese negocio? Ok, esa es una buena pregunta. Mira, te voy a decir cómo llegué al multinivel. Siguiendo la cadena de Kiyosaki, en los primeros libros que leí, hay uno que se enfoca mucho y que se llama Escuela de Negocios y te habla por qué son las redes de multinivel y te la recomienda como una escuela de negocios. O sea, eso fue lo que a mí me llamó. Dije, bueno, investigué, me fui en mis vacaciones, o sea, teníamos el tiempo muy limitado en la Marina, pero unas vacaciones se las dediqué completamente a irme a Guadalajara a buscar varias o a sondear entre varias empresas que había y escojo una y ahí entro, siendo todavía cadete. O sea, siendo cadete fue mi primer emprendimiento en el multinivel. Ya después egresado también hice otro. Estuve en tres redes, en dos redes de De multinivel. ¿Y multinivel. qué fue lo que aprendí ahí? Y que actualmente tú y yo lo sabemos. Aprendí qué es el networking. Claro, ¿Sí? claro. Aprendí. Lo que más me llamó la atención y definitivamente lo que siempre le voy a deber a esa experiencia es que me abrió el panorama. O sea, además el panorama cambió radicalmente porque era de la marina a los negocios. Negocio pequeño, grande, mediano. O sea, había de todo ahí. Hay de todo. Hay quienes están en la cima del negocio y hay quienes están arrancando. Pero lo que definitivamente aprendí ahí y valoré mucho son las relaciones que se hacen y que tú y yo hoy en día lo aplicamos en otra plataforma a nivel internacional. Eso fue lo que yo aprendí. Ok. Y creo que, bueno, cuando estamos emprendiendo, ¿no? Qué importante es tener una guía. Porque si algo no nos enseñan en la escuela, creo yo, y me imagino que, bueno, pues tú tampoco lo tuviste, ¿no? Dentro de tu formación, pues hay muchas cosas que sí, y ahorita te voy a preguntar sobre esto, pero una de las cosas que no nos enseñan en la escuela es cómo emprender, cómo arrancar e iniciar un negocio. Creo que son de las cosas que me parece que son vitales, que debería de tener pues nuestros programas educativos desde pues yo creo que desde una educación media o superior. Pero bueno, justo eso no lo tenemos. Entonces, lo que dices tú es algo muy interesante. Tú encontraste en el multinivel una forma de educarte en la parte de negocios. Pero hay algo que creo que sí tuviste en tu formación militar y es algo que yo admiro mucho en ti porque digo, yo te conozco y sé que tienes una gran disciplina, incluso, bueno, pues eres deportista de alto rendimiento, has hecho Ironmans, triatlones, etcétera. Entonces, creo que algo que sí tuviste en tu formación es esa disciplina que muy poca gente tiene, ¿no? Y que muy poca gente aguanta, que es en una carrera militar. ¿Qué aprendiste de tu formación como militar que has trasladado a los negocios? Que los imposibles no existen. Mira, dentro de o sea, el vivir ese proceso porque es un internado de 5 años. O sea, de mis 17 a mis 22 años yo estuve internado. Solamente salía los fines de semana, cuando podía salir, porque había veces que tocaba guardia. O sea, hay muchas cosas muchos impedimentos que a veces no te permiten estar semana con semana fuera de la Marina. Entonces, hay una frase que yo la tengo tatuada.
que la tengo tatuada, o sea, me impresionó muchísimo. Y dice que los imposibles se hacen a diario, los milagros de vez en cuando. Y esa frase me impactó tanto que era como una motivación de, wow, o sea, es que, o sea, eran jornadas muy largas, Carla. O sea, es una rutina que será difícil de explicarles. O sea, realmente, por ejemplo, ya hablando inclusive fuera, ya volando como piloto aviador, pues me llegaba a tocar vuelos de último momento, o sea, literal, que a las 9 de la noche me marcaban para despegar del aeropuerto a las 12 y volaba de 12 a 6 de la mañana. Entonces los imposibles no existen. Y bueno, ahí lo hacía por obligación, o sea, porque era un deber como militar. Ahora lo hago por pasión. O sea, ahora lo hago con libertad, con gusto. Eh, por supuesto, o sea, estando en la Marina también lo hacía con mucho honor y con mucho compromiso, pero es muy diferente. O sea, es completamente diferente la parte del emprendedurismo con la parte militar. Eso es lo que aprendí. No hay imposibles. Claro. Oye, y además creo que cuando te sometes a una disciplina de este estilo, que además, te digo, lo trasladas a tu vida fuera de la marina, como es esta parte deportiva, ¿no? De verdad, pocas personas tienen esa disciplina, ¿no? Esa formación. Pero creo que cuando lo trasladas a los negocios, además de que no hay nada imposible, creo que eso también te da una forma de hacer negocios, una estructura que te lleva a tener un proceso muy claro, una visión también muy clara de hasta a dónde te estás dirigiendo, ¿no? Hacia dónde vas. Creo que algo muy importante, pues, para alguien que se forma como piloto, como militar, es a dónde vas, cuál es tu meta, cuál es tu objetivo, ¿no? Y eso creo que es algo muy, muy importante que yo lo veo como una, pues no solamente una cualidad, sino una herramienta muy, muy poderosa, ¿no? Para alguien que decide no solamente emprender, sino dirigir un negocio, ¿no? Son características muy particulares. Ahora, no todo el mundo tiene esta formación militar, pero creo que sí hay cosas que podemos aprender. Digamos, el ciudadano común, las personas que no tenemos esta formación. ¿Cómo dirías que deberíamos de abordarnos aquellas personas que ya tenemos un negocio o los que quieren emprender? ¿Cuáles son los hábitos que debemos de tener, que tú consideras que son importantes para realmente llevar a cabo un negocio exitoso? Los hábitos. Mira, creo que el hábito que se tiene que construir si es que quieres llegar a algún lugar, o sea, no importa si es negocio, si a lo mejor es en tu carrera, pero a un nivel extraordinario, rodearte de las personas adecuadas. Solamente eso, buscar las personas. Mira, no precisamente buscar un mentor, porque a veces las personas que están en la cima no las llegas a conocer más que a lo mejor a través de libros. Porque los libros también te transmiten sabiduría de esas personas a las que no tienes acceso. O sea, me encantaría conocer al ingeniero Carlos Slim, pero no tengo acceso a él. ¿Cómo llego en este momento a él? Pues a través de libros. Pero lo que sí puedo hacer y está a mi alcance, y tú y yo lo sabemos, es estar en los lugares en los lugares en donde sé que puedo conocer a personas que tienen el nivel que yo quiero llegar. A lo mejor no de mi propio, o de mi mismo giro, sino de otros giros, pero que son empresarios muy exitosos. Entonces, eso, rodearte de las personas adecuadas. Oye, y bueno, y qué mejor también, hablando de estos mentores, pues sí, a lo mejor no vas a tener acceso a un Carlos Slim o a empresarios así de ese nivel, pero lo que sí es que para eso están los coaches de negocios, ¿no? La gente que a lo mejor no necesariamente es gente como dices tú, que está en tu giro, pero creo que hay muchas personas de las cuales podemos aprender diferentes cosas y que nos dan a lo mejor herramientas. Nosotros que, bueno, pertenecemos al BNI, que estamos en este grupo de networking y donde podemos conocer a mucha gente, como dices tú, o que ya
anduvo por el camino que nosotros queremos transitar, que a lo mejor ya tuvo los resultados que nosotros queremos tener, o que sabe cómo ayudarnos a tener esos resultados, ¿no? Pero bueno, ahora a mí me gustaría que me platicaras un poquito y que me dijeras, ok, a veces a pesar de toda la disciplina y de todo el método y el proceso y la estructura que puedas tener, no siempre las cosas salen como uno quisiera, ¿no? ¿Qué fue o qué dirías tú si tienes alguna anécdota de momentos en los que algún emprendimiento no te salió como tú quisieras o como tú querías que te saliera? ¿Por cuál empiezo? O sea, dime por cuál empiezo. Es que me abrumaste con la pregunta, porque todos los días creo que tenemos retos porque no nos salen las cosas como queremos, ¿no? Hay que partir de ahí. O sea, la vida no es perfecta y hay retos, y la Biblia lo dice, que cada día trae su propio mal. Pero voy a escoger uno, el más importante. O sea, el más importante, la parte más importante de mi vida en este momento, o el cambio más importante de mi vida en este momento, en la parte profesional, empresarial, definitivamente fue mi brinco de la marina, o sea, pero así de un día para otro, literal, porque un día era marino y al otro día era empresario, ¿no? Entonces, em, te voy a decir algo. El 16 de julio del 2019 yo recibo mi papel de la marina. Ese día yo lo recibo. 16 de julio del 19. Al otro día empiezo, o sea, yo me salí para empezar lo otro, no podía, no son compatibles, la mañana no Claro. te deja hacer nada, o sea, no tienes el tiempo para hacer absolutamente nada. Entonces, el 17 de junio yo empiezo mi negocio inmobiliario, ya en forma, porque la empresa ya existía. La empresa se fundó un par de meses antes, ya habíamos constituido una sociedad anónima promotora de inversión, que es la que tenemos ahorita, pero no estábamos operando porque pues yo no tenía tiempo. Entonces, el 16 de junio me llega mi papel, 16, 17 yo empiezo con el negocio. Y tú sabes que todo proceso lleva, primero es la siembra y luego es la cosecha. Entonces yo empiezo a sembrar en esa fecha, junio, julio, agosto. El negocio inmobiliario es un tiempo de siembra más amplio que algunos otros, ¿no? Por el nivel que tienes que, o sea, hay que conocer muchas cosas y no tan fácil te encuentras a una persona que venda una casa. O sea, no todos venden una casa hoy. Ujú. Entonces, cuando ya estaba yo teniendo la suficiente experiencia y conocimiento en mi carrera, me encuentro con una sorpresa, la pandemia. De hecho, a mí la pandemia me llegó en mi primer congreso inmobiliario donde me premiaron por ser el novato del año de una franquicia inmobiliaria muy reconocida en México. Y ese día, o en ese evento que fue en marzo del 2020, el último día lo cancelaron. Y me acuerdo que dijeron, bueno, pues ni modo, tenemos que cancelarlo. Ya nos llegó, no me acuerdo qué autoridad había llegado, y pues nos dijo que ya teníamos que cerrar aquí la cortina, que porque hay un bicho que se llama coronavirus. Ya se escuchaba el coronavirus, pero ahí fue, o sea, fue en marzo del 2020. Eso fue lo que no estaba previsto. Si tú me preguntas algo que se me salió de las manos y que no tenía contemplado y que fue un reto, ese fue mi reto, la pandemia. O sea, la pandemia me dio la bienvenida a mi negocio. Pero, viéndolo en retrospectiva, esto no es precisamente malo, porque como tenía una mente muy fresca, abierta a explorar, millennial, eh, o sea, todo era fresco, y era muy maleable, era una plastilina lista para tomar la forma que requiriera. Entonces la pandemia lo que me ayuda es que desde mi primer año inmobiliario, todo, o sea, le doy este giro al tema digital, Ok. que hoy día, si tú me preguntas cuál es el distintivo de Lea Inmobiliaria con respecto al mercado, la innovación. La innovación, esa es. Nos encanta innovar y siempre estamos innovando, no nada más porque hay pandemia o porque no hay pandemia. Siempre estamos innovando, buscando mejorar para el cliente. Oye, pues qué interesante esto que comentas, porque como algo totalmente adverso para una empresa que está apenas constituyéndose, ¿no? No empieza a arrancar cuando ya le cae este problemón, ¿no? De decir, bueno, pues ya todo cerrado, Cambió el mundo. cambió el mundo y que esa, esa capacidad de adaptarse a ese cambio inmediato.
Yo creo que también como emprendedores, como empresarios, tenemos que ser muy resilientes de pensar en que no sabemos, podemos tener ciertas proyecciones económicas, ver más o menos cómo se va a comportar el mercado, pero muchas veces hay cosas que no están en nuestras manos poderlas prever y siempre hay que poder responder de una manera rápida y y adecuada, ¿no? Para poder continuar en operación. Y algo que también me gusta, porque yo es algo que trabajo mucho también con los clientes, es tener un proceso de innovación constante. Hay empresas que surgen, bueno, simplemente en la pandemia surgieron muchas empresas, bueno, empresas o emprendedores que tenían esta intención de hacer negocio y que se pusieron a vender lo que era del momento, ¿no? Los cubrebocas, el gel, todo lo relacionado con la pandemia. Se termina la pandemia y se les terminó el negocio. Claro, eran negocios, le podríamos llamar oportunistas, digamos, no es que esté mal, ¿no? Simplemente no eran negocios que estaban estructurados o con bases sólidas, simplemente fue la oportunidad, lo pudieron hacer y lo hicieron. Sin embargo, lo ideal es que un negocio no sea de oportunidad, sino que sea un negocio que tenga un cimiento fuerte y que pueda aguantar todas estas, pues, todos estos problemas o todas estas catástrofes que se pueden llegar a dar, ¿no? Y para eso, pues obviamente la innovación es algo, tener un proceso de innovación. Y no necesariamente me refiero a que tienes que innovar tu producto, siempre, pero puedes innovar la forma en que das tu servicio, en que presentas tu producto, en la experiencia que tiene el cliente con tu servicio. Y algo que me gusta mucho de lo que me dices es que eso te hace diferente, porque en un mundo en donde hay tanta competencia, porque yo digo, ¿cuántas empresas inmobiliarias hay? Internacionales, además. Internacionales, ¿no? Con presencia muy fuerte en el país. Justo esa es la parte que te hace diferente. ¿Cuál dirías tú que es como tu punto diferenciador? Hablando de esta innovación que comentas, pero ¿qué es justo lo que te hace diferente a Lea con respecto a todas estas empresas inmobiliarias que hay? Calidad y formalidad. O sea, esos son los dos valores principales que tenemos. Eso se traduce en confianza para el cliente. Mira, ayer tuve una plática espectacular con un cliente ruso, analítico 1000%. Una plática que tuvo que haber durado media hora, duró entre hora y media y 2 horas. Y me hizo preguntas buenísimas, o sea, buenísimas. Pues tú sabes, es muy estructurado, el analítico además, y con una formación diferente, ¿no? Bueno, dentro de la plática, pues había obviamente algunos argumentos, no, pero es que, pues, ¿tú qué me ofreces? Y bueno, en esta plática me compara contra, bueno, no sé si darle el comercial o no. Bueno, me compara contra a ver, sí, me compara contra Century 21, Uh-huh. ¿sí? Sí, no hay problema. Sí, Cero problema. Ok, ahí está el comercial para ellos además. No, pero me compara contra ellos y te voy a decir qué le contesté, pero se lo contesté con mucha franqueza, o sea, con sinceridad, cero ego. No, de verdad que no se lo hice, o sea, no se lo contesté de esta manera así de prepotencia, porque sería muy arrogante de creer que somos los mejores o que no tenemos nada que aprender o que ya llegamos al punto máximo de nuestro crecimiento personal o profesional. Pero lo que le dije es, mira, no me ofendo que me compares contra Century 21, pero compárame contra los buenos. O sea, sí es internacional, yo lo sé, te suena que es internacional, está por todo el mundo, pero no hay punto de comparación. Y ahí agarré y abrí una publicación que él me mandó, esta empresa, y yo le presenté una propiedad en renta que tengo. O sea, su casa me la está dando para vender, en una zona muy bonita en la Ciudad de México. Y yo le dije, mira, si eso invierten con tu casa, o sea, ¿tú cuánto presupuesto crees que hayan metido ahí? Ahora te voy a enseñar yo cuánto invierto para una renta. ¿Por qué, Carla? Porque para mí no me importa si es venta, si es renta, no me importa si estoy vendiendo una casa en Lomas de Chapultepec de $5 millones o si estoy vendiendo un departamento en
en la del Valle de 4 o 5 millones de pesos, o 3 o 2 millones de pesos. O sea, para mí, si hay algo, si hay algún sello de mi empresa, es la calidad y la formalidad. Cualquier propietario que llegue a mí para vender o rentar su propiedad va a tener la confianza y la garantía que a ellos los voy a atender como atiendo a mis clientes de lujo, porque mi empresa está enfocada en el lujo. Entonces, esos estándares de calidad que yo le ofrezco a este propietario de 5 millones de dólares en Lomas de Chapultepec es lo mismo. Yo no puedo tener un proceso para él y un proceso para los de 4 millones y un proceso para renta. No, porque internamente digo, no es ni ético y además es un tema que te requiere más logística todavía. Yo tengo estandarizado mi proceso. Hay un proceso que para eso están ustedes. O sea, para eso están los coaches. Y te voy a decir algo. Digo, a lo mejor desviándome un poquito, espero haber contestado la pregunta, Sí, sí, pero lo totalmente. considero muy importante. Porque algo que aprendí, yo también crecí en una franquicia internacional. No era esta, la que acabo de comentar, era otra. Y, y también lo voy a reconocer, se llama Keller Williams, la inmobiliaria. Y lo que aprendí es a ser estructurado. Tuve ahí dentro un coach que me enseñó a hacer justo lo que tú enseñas a hacer. Enseñó a tener estructura, a innovar, a medirte todo el tiempo. Exacto. Entonces, por eso es importante cerrar con esto, porque solamente los que hemos estado en esta parte de los retos diarios sabemos la importancia que tiene un coach para despegar cualquier tipo de negocio. Así es. Oye, pues muy interesante todo lo que nos platicas, Gibran. Me encantó que nos contaras tu historia. Y aquí en pantalla vamos a poner tus datos. Si quieres decirle al público dónde te pueden encontrar. Sí, claro. Si es en digital, mira, nos pueden googlear. Pongan Lea con H al final, inmobiliaria, y van a encontrar todo lo de nuestra empresa. Ahí va a venir nuestro sitio web, que es www.leainmobiliaria.com.mx. Y las oficinas están en el piso 28, del World Trade Center. Perfecto. Aquí en la Ciudad de México. Excelente, Gibran. Oye, pues te agradezco muchísimo tu presencia. De verdad, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Y bueno, a ustedes, amigos, les agradezco mucho su presencia también y los espero la próxima semana, jueves a las 12 en punto, aquí en Visión Empresarial por Viendo.net. Hasta luego. Y aprovecho